¿Cómo está Recreo Familia? Bien, eso. Oigan, pues hoy vamos a hablar un tema que a veces pensamos que es muy obvio, pero el tema de la creatividad, el gran problema de todo es que venimos con ella desde que nacemos y la vamos mermando conforme crecemos. Y eso es muy grave. Bien, vamos a empezar a entender todo esto. La creatividad se puede entender como el arma más poderosa para generar innovación, que no es lo mismo. Ahorita vamos a explicar por qué. ¿Sale? Bien. Pero antes de eso, como nos encanta jugar, Dana nos va a ayudar con un juego. No. Vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio. Ya sé que acabamos de comer y que es muy probable que algunos tengan sueño por la comida. Entonces vamos a empezar por activarnos un poco. Entonces les voy a pedir que me sigan, que hagan los mismos movimientos que yo. Voy a pasar el micrófono de este lado para poder moverme y me van siguiendo. Todos de pie, venga. Cuello, saquen ahí toda la tensión. Con los- ¿Qué creen que no se puede? ¿Por qué? Nuestro cerebro. Eso así. Explicación. Nuestro cerebro tiene una lateralidad. Entonces, una parte de nuestro cerebro maneja básicamente la parte contraria, toda la sincronía de nuestras extremidades, y la otra parte maneja el otro lado. Entonces, por naturaleza, nuestras extremidades tienden a armonizarse. Entonces, ¿quién se pudo? No se puede, nuestro cerebro no puede hacerlo. Entonces, ¿quieren tomar asiento? Bien, ya nos estiramos tantito y ya nos despertamos. Y despertamos un poquito también, pues, la mecánica de nuestro cerebro. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí y hoy vamos a hablar de creatividad. Vamos a ver cómo podemos nosotros estimular nuestra propia creatividad y cómo estimulamos la creatividad de los pequeños. Entonces, en este pequeño ejercicio, lo primero que quiero que vean es que no siempre está mal equivocarse. A veces es parte del proceso. A veces es lo que nos toca hacer, equivocarnos para poder aprender. Y vamos a arrancarnos este proceso de creatividad, pues evidentemente, haciendo un pequeño ejercicio de creatividad. Entonces, quiero que en 10 segundos dibujen, si se fijan así en sus hojitas que tienen enfrente, en las hojitas blancas que tienen ahí, dibujen
una casa. Vamos a dibujar una casa en 10 segundos. ¿Comienzo a contar? ¿Listos? Ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listos! Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Ya, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Ok, quiero que muestren sus casas. O sea, alzan sus casas, muéstrenlas un poquito. Échenle ojo a las casitas de los demás. Ay, más o menos. Ok, muy bien. Más o menos, esos fueron 10 segundos. Ok, si su casa se parece un poco a esto, ¿se parece un poco a esto? Por aquí hubo una ligeramente diferente, ¿no? En su mayoría, lo primero que pensamos es en esto. Evidentemente, esta es nuestra idea más obvia. No es nuestra idea más creativa. Estamos de acuerdo, ¿no? Es la primera a la que recurrimos cuando pensamos en una casa. Entonces, estamos buscando las ideas creativas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a volver a intentarlo. No se preocupen. Pero ahora, la premisa es que vamos a dibujar 5 casas diferentes. No pueden ser iguales, tienen que tener características diferentes y ninguna se tiene que parecer a la primera que hicieron. Entonces, vamos a hacer 5 nuevas casas distintas. Vamos a tener 1 minuto. 1 minuto para hacer 5 casas diferentes que no se parezcan a la primera que hicimos. ¿De acuerdo? ¿Listos? Ya estamos por aquí, ahora lo van a ver acá. Listo, 1 minuto. Corre tiempo. Vamos a hacer 5 casas diferentes. Y los que nos están siguiendo en streaming, también, por favor, que hagan el ejercicio, esfuercen su creatividad un poco, ahí desde casita. Vamos, ya vamos a la mitad del tiempo. ¿Cuántas casas llevamos? Ahí va, ahí va. Y... ¡tiempo! ¡Tiempo! Ya vi 2 caras de no, ¿cómo? Ya se acabó el tiempo, ¿por qué? Sí, o sea, el chiste es agilizar a nuestro cerebro. Vamos a despertar el cerebro un poquito. ¿Cómo nos fue con estas 5 casas? Más o menos, mejoró, ya encontramos cosas diferentes y ya veo cosas circulares, cosas que ya no son un cuadrado necesariamente. Por ahí algunos con unos extraños cabellos saliendo de las casas, muy bien. Ok, ya hicimos nuestro primer proceso de ideación. Acabamos de sacar ideas. Ahora, este es el momento en el que vamos a trasladar esas ideas. Entonces, de esas, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a pasar a hacer una última casa. Y si quieren pueden cambiar de hoja, pueden darle la vuelta a su hoja. Pero ahora la premisa es que vamos a hacer la casa más creativa posible. La más creativa que nos salga. La más creativa que podamos hacer. ¿Sí? Para esto vamos a tener medio minuto. 30 segundos para hacer la casa más creativa. Ahora, piensen que ya hicieron un proceso de ideación, ya sacaron 5 ideas de casas diferentes. Entonces, ¿de qué me puede servir esas casas que ya saqué para inspirarme a hacer esta nueva versión de la casa más creativa? ¿De acuerdo? ¿Estamos todos listos? ¿Sí? Corre tiempo. ¡Tiempo!
Pasaron los 30 segundos. Ya pasaron los 30 segundos. ¿Cómo nos fue? ¿Nos fue mejor que con la primera casa? Más o menos. Sí. No, aquí ya hubo paisaje, ya no solo fue la casa, ya hubo paisaje por acá. Veo, aquí ya pusimos escalinatas, le dimos otra forma. Cambió, ahora quiero que observen sus dibujos. Quiero que observen su primera casa, sus ideas de casa y la última casa. ¿Cambió mucho de la primera a la última? Sí cambió. Nos salimos de nuestra idea obvia a irnos a una idea menos obvia, ¿no? Que era un poco el objetivo. ¿Qué sucede con los procesos creativos? Normalmente buscamos la respuesta obvia, la respuesta con la que nos digan, eso está bien, así era una casa. Lo que busca la creatividad es unir ideas de una manera diferente. Por consiguiente, la respuesta obvia no nos sirve con la creatividad. Normalmente, cuando hacemos procesos creativos, esa primera casa se tiene que descartar, porque no nos ayuda a realmente encontrar una idea creativa o una idea innovadora. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? En estos momentos acabamos de hacer un rápido ejercicio de pensamiento divergente y pensamiento convergente. ¿De qué se trata el pensamiento divergente? El pensamiento divergente es el que nos permite generar muchas opciones alrededor de una idea. Abrimos el escenario, generamos muchas alternativas para que haya posibilidades. Cuando nosotros hacemos un proceso de ideación donde queremos resolver un problema, lo que hacemos es primero sacar muchas ideas. Abrimos el abanico. Pero después de todas esas opciones hay que escoger una. Hay que llevarla a un proceso de convergencia, que es el proceso de tomar decisiones. Si se fijan, lo que hicimos cuando hicimos 5 casas fue abrir las opciones. ¿Cómo se puede ver una casa más creativa? Cuando elegimos una sola, tomamos lo mejor o lo que consideramos que podía ser útil de todas esas ideas para llevarla a aterrizar en una sola. Este es un proceso que en la innovación lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos generando nuevas ideas y todo el tiempo estamos convergiendo para tomar decisiones y elegir una idea. Los procesos creativos requieren que nos demos la oportunidad de abrirnos a las opciones, abrir las posibilidades, para después encontrar esa gran idea con la que podemos empezar a generar un proceso innovador o un proceso creativo. El objetivo de hoy es que aprendamos un poquito de qué nos sirve eso, por qué promoverlo con los pequeños, por qué es importante que los niños aprendan estas cosas y sobre todo, cuáles son los beneficios de adquirir las habilidades que nos permitan hacer estos procesos de una manera más natural. Entonces, pues vamos a arrancarnos. Bien, como les acaba de comentar Dana, nosotros lo que hicimos en un primer punto es, el punto A que vieron en la gráfica anterior era la idea obvia. Después generamos varias ideas con mucha presión, porque tenemos un minuto para hacer 5 casas. Y al final volvemos a unir esas ideas, desde la primera obvia hasta 5 ideas diferentes para llegar a una mejor. ¿Sale? Eso que acaba de decir es el proceso creativo. El proceso creativo no tiene más que hacer algo nuevo. Pero les quiero contar hoy que la innovación no es hacer algo nuevo. La innovación es mejorar algo que ya existe. Entonces decían, ¿y ustedes por qué estamos hablando entonces de creatividad e innovación? Se equivocaron de taller. El tema aquí es que el proceso creativo es una herramienta para llegar hasta la innovación. Porque la innovación es algo que existe, pero es algo que se fue evolucionando. Ahorita vamos a platicar por qué. Bien, todo comienza con una idea, ¿sale? Que es lo primero que hicimos, la casa que tenemos ya en la mente. Después, vamos a pensar, un coche. ¿Sí? Nosotros sabemos que un coche, ¿para qué sirve? Para movernos, para transportarnos demás. Ok, ¿este coche creen que fue el primero que existió cuando dijeron, necesito moverme? No, ok. Vamos a ver, vamos a pensar primero cómo fue el proceso creativo para llegar a un coche.
Todo empezó con una idea, es un dibujo, ni siquiera existe, ¿sale? Es una manera de idealizar cómo debería ser un coche. Así es como inicia, ¿sale? Este fue un proceso creativo para llegar a un coche, ¿sale? Primer paso. Siguiente paso fue llevar esto a una computadora que me permitiera definir un render de algo que había dibujado, que había realizado, pero ya tiene cierto nivel de detalle. Si se dan cuenta, está siendo incremental. En la siguiente vamos a ver cómo ese se lleva a la realidad, ¿no? ¿Por qué partimos de un dibujo a algo que está corriendo en una carretera? ¿Sí? Entonces, primero idealizamos, lo vamos creciendo hasta que llegamos a un producto terminado. Ahora bien, vamos a ver, eso fue la creatividad, es la creatividad de hacer un coche de cero, ¿sale? Ahora, estos que acaban de ver antes de llegar al coche en la carretera se llaman prototipos. ¿Alguien sabe qué es un prototipo? ¿Les suena? Bien, el prototipo es la versión mínima de un producto terminado. ¿Qué significa? Que va a ser muy complicado llegar al producto terminado sin pasar por el proceso creativo. Entonces, el proceso creativo se dice que es una serie de prototipos hasta llegar al último. Pero, por ejemplo, utilizamos el modelo del coche. Ese coche modelo terminado, el próximo año va a salir otro modelo. Significa que el del año actual es el prototipo del siguiente. Es el momento en que el proceso creativo no para. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí bien. Ok, tenemos claro que es el prototipo. Y esto es innovación. Ahí está la diferencia. ¿Sale? Hace rato creamos un coche. Aquí, en este gráfico, igualmente estamos hablando de un coche. Pero teníamos dos caminos. La base de los coches son las ruedas. ¿Sí? Y luego pasamos a esto, que no sería funcional, una tabla con ruedas. Y tampoco sería funcional la carcasa sin las ruedas. Y llegamos a esto. Por lo tanto, aquí no se generó innovación. Eso fue un proceso creativo de experimentación, donde prototiparon pedacitos del coche y llegaron a un producto terminado, pero esta no fue la ruta real. En el siguiente tenemos un vehículo muy sencillo, una patineta, que tiene función idéntica a un coche, hablando físicamente. Después se creó algo como la bici, donde la bici funciona muy parecido a lo que hace un coche, cubre la misma función, la misma problemática. Después llegamos a esa bicicleta, pero con un motor, y es el antecedente del coche. Y esto es lo que ha generado una innovación. ¿Por qué? Porque esto ya existía. Este fue el prototipo del que sigue, este fue el prototipo del anterior y llegamos hasta este. Y llegamos a un proceso de innovación, ¿sí? Es decir, todas las innovaciones empiezan desde una problemática que resolver, si no, no es innovación. ¿Sale? Bien. Esto de innovar y usar prototipos se trata de prueba y error. No sé si han escuchado por ahí un método que le llaman científico, que se trata de probar, tener errores para poder descartar hipótesis. ¿Sí? Esto es lo que nos permite evitar riesgos, porque si yo quiero tener el coche armado y no he pasado por prototipos, lo más lógico es que no va a funcionar en la primera prueba y ya gasté muchísimo dinero produciendo un coche que no fui probando por partes. ¿Qué pasaría si lo voy probando por pedazos? Evito riesgos porque ya voy descartando cosas que no funcionan cuando todavía no tengo el coche terminado. ¿Sí? Y esto nos permite evolucionar ideas. Mejor empezó siendo una patineta y terminó ahora siendo un coche. Normalmente eso es lo que sucede. De la primera idea que tenemos nunca va a ser la final, sino en el camino se vale que vayamos cambiando un poco por medio del proceso creativo para poder llegar a una solución que realmente sea más eficiente que la anterior. ¿Sí? Y ahí es donde nace la innovación. Ahora, ¿dónde surge la innovación? Sería la siguiente pregunta. Y pensaríamos, ¿dónde diseñar el coche? En el laboratorio. ¿O dónde más creen ustedes que se puede experimentar? Cuando yo digo la palabra experimentación, ¿dónde? La necesidad, ¿ok? Una necesidad y por eso empiezo a innovar. ¿Dónde están esas necesidades? ¿En el laboratorio? En la vida diaria, correcto. Vamos a pensarlo así. Estamos terminando de pasar por una etapa pandémica donde hubo una carrera de todas las farmacéuticas para crear una vacuna. Incluso se utilizaron métodos que nunca se habían utilizado para hacer una vacuna. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Que están saliendo hallazgos antes de que se cumpla el año
de que hay vacunas que necesitan una tercera dosis, hay vacunas que realmente tienen menos efectividad, hay unas que tienen más, porque no se ha cumplido el periodo completo de estar fuera del laboratorio. Es decir, apenas empezaron a salir, las primeras personas que se vacunaron, apenas van a cumplir un ciclo completo, es decir, un año de esto. Hasta ese momento se pudo realmente experimentar para poder hacer la innovación. Lo que hicieron en el laboratorio no puede ser probado en la vida real. Y la necesidad está en la vida real. ¿Sí me ayuda? Claro que sí. Tampoco, o sea, no quiero dejarles la idea de que no se vacunen. Al contrario, hay que vacunarnos porque es la medida que tenemos en el momento. Pero ese va a seguir en experimentación en la vida real para saber si realmente nos está funcionando. Y ahí va a estar la innovación realmente de la vacuna. ¿Vale? Bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué es la innovación después de todo el rollo de los coches y las vacunas? ¿Quién es, cuando decimos innovación, quién lo hace? ¿Quiénes son los innovadores? Si quedamos que la innovación nace en la necesidad, ¿quiénes serían los innovadores? Justo, quien resuelve la necesidad es el innovador. ¿Sí? Cuando nos ponemos, es que los innovadores solamente son los que están, los científicos en el laboratorio. No, normalmente nosotros empezamos a resolver problemas y cuando lo hacemos de una manera eficiente, o más eficiente que otra persona ya lo había hecho, eso significa que nos volvemos innovadores. ¿Sale? Entonces no es algo que no es alcanzable, es de carne y hueso cualquier innovador. Ahora, oye, ¿y cómo voy a innovar? No, a lo mejor no tengo la infraestructura. La clave de la innovación son las habilidades. Y una de las habilidades más importantes, como les mencionaba al principio, es la creatividad. Es la herramienta más fuerte. ¿Por qué habilidades? Suena eso como, pues sí, o sea, cualquier persona creativa podría innovar. No. Todos podemos innovar mientras sepamos entender los problemas y buscar una solución real que cuando lo experimento puedo descartar las hipótesis que no funcionan y continuar con lo que sí sirve. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a ver estas habilidades? Primero, pensamiento crítico. Dirán, oye, ¿qué tiene que ver pensamiento crítico con la creatividad? Se dice por ahí que la innovación es de los inconformes. Es decir, cuando algo que ya funciona, el status quo o la casa que ya teníamos en la mente, esa obviedad, eso nos volvimos innovadores en el momento en que criticamos ese primer pensamiento. No estábamos conformes con esa idea y eso provocó que generamos nuevas ideas. Es por eso que el primer paso es el pensamiento crítico, como una habilidad del milenio que nos va a permitir dar el primer paso a la innovación. ¿Vale? Bien, la siguiente y evidentemente es el pensamiento creativo, que es el que estábamos hablando durante todo este proceso. Cuando conecto la inconformidad, el cuestionamiento, con una manera de idear rápidamente, hacer divergencia y convergencia como lo hicieron en el tema de las casas, eso nos lleva a la innovación, ese es el proceso. Bien. Ahora sí, por lo que estamos aquí. ¿Por qué empezar por los más pequeños? ¿Por qué los más pequeños deberían ser los innovadores? ¿Por qué se imaginan? Porque son los que tienen menos paradigmas o menos trabas en su mente, en su pensar. ¿Ibas a comentar algo? ¿Ibas a comentar? ¿No? Ok, bien. Por la forma de ver la vida, nos dicen. Bien, tienen mucha razón en lo que están diciendo. A ver, les voy a dar el primer criterio por qué es tan importante para los pequeños. La plasticidad cerebral. Cuando nacemos no tenemos límites. Cuando nacemos nuestra mente se puede volar e imaginar. Porque no nos han dicho qué está bien y qué está mal. Ni nos han puesto una regla para limitar nuestro comportamiento. Simplemente lo que imaginamos, lo decimos, lo pensamos o lo actuamos. Y ya. Y el gran problema de nuestra sociedad es que cuando sucede eso es cuando frenamos la capacidad creativa de las personas. ¿Vale? Bien. Entonces sí, la plasticidad cerebral es el primer punto. ¿Cómo lo desarrollamos? Ya les dije qué es lo que lo corrompe. Ahora, pero ¿cómo lo podemos desarrollar? Ese es el gran punto. ¿Qué pasa cuando alguien hace esto en la casa? Lo regañan. ¿Y está mal que la niña pinte la pared? ¿Creen que la niña quiso ir a pintar la pared? ¿Quiso ir a expresar sus ideas a la pared?
Está buscando un espacio para expresar lo que está pensando, para probar nuevas cosas. No tiene miedo de equivocarse. Entonces, cuando pasa esto en la casa, en lugar de regañar, porque limitamos la creatividad, ¿qué deberíamos de hacer? Darle las herramientas para que raye la altura de la pared. Pero le pongo un papel craft, por ejemplo. Esto es lo que tenemos que provocar con nuestros niños, con nuestras niñas, que realmente no los limitemos, sino los impulsemos, los motivemos a que lo continúen haciendo. Pero quizá yo tenga que poner algo o ayudarlo para dar las herramientas para que lo pueda hacer. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando necesitamos detonar nuestra creatividad, es decir, primero la nuestra. Y eso nos va a permitir hacerlo para los más pequeños. ¿Sí? Se dieron cuenta que en el ejercicio anterior, los papás de esta niña, o el maestro de esta niña, explotó su creatividad dándole una nueva manera de resolverlo. ¿Innovó o no innovó? Sí, ¿no? Bien. Ok, ahora. La pregunta es ahora, ¿cuál es el límite si me estás diciendo que lo deje hacer todo? Sí hay un principio para esto. El único límite va a ser que no ponga en riesgo su vida o su integridad o la de alguien más. Mientras no se toque esa regla, todo se debe de permitir. Y eso va a motivar a que no pare de generar creatividad este niño. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué queremos niños creativos? ¿Qué ganamos nosotros? Vamos a ver. Les vamos a pasar un rápido video. Es un ejemplo donde van a ver por qué los niños pueden tener mucho más creatividad y por qué queremos tenerlos así. ¿Ahí escuchan todos? ¿Todos ven los subtítulos? Perfecto. Where I live, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely. So predators like lions follow them, and this is what they do. They kill our livestock. It's one of the cows which was killed at night, and I just woke up in the morning and I thought he died, and I felt so bad because it was the only bull we had. My community, the Maasai, we believe that we came from heaven with all our animals and all the land, and that's why we value them so much. So I grew up hating lions so much. The Morans are the warriors who protect our community and the livestock, and they are so upset about this problem. So they kill the lions. It's one of the 6 lions which were killed in Nairobi. And I think this is when the Nairobi National Park lions are killed. So a boy from 6 to 9 years old in my community is responsible for that cows. And that's the same thing which happened to me. So I had to find a way of solving this problem. And the first idea I got was to use fire. Because I got lions scared of fire. But I came to realize that didn't really help because it was even helping the lions with the ocean. So I didn't give up. I continued. And the second idea I got was to use a scarecrow. I was trying to trick the lions that I was standing near the ocean. The lions are very clever. They will come the first day, and they see the step, and they go back. But the second day, they will come and say, this thing is not moving here, it's always there. So, he jumped in and killed the animal. So, one night, I was walking around the coffee with a torch, and that day, the lions didn't come. And I discovered that the lions were afraid of a moving light. So,
had an idea. Since I was a small boy, I used to work in my room the whole day. And I even took apart my mom's new radio. And that day, she almost took my life. But I learned a lot about electronics. So I got an old battery, and in case the box, the small device found in the motorcycle, and it helps motorists when they want to turn right or left, it blinks. And I got a switch where I can switch on the lights on and off. And that's a small touch from a broken flashlight. So I set up everything. As you can see, the solar panel charges the battery, and the battery supplies the power to the small indicator box. I call it a transformer. And the indicator box makes the lights flash. As you can see, the bulbs face outside, because that's where the light comes from. And that's how it looks light when they come at night. The lights flash and trip lights that I was walking around the house, but I was sleeping in my bed. So I set it up in my home years ago, and since then we've never experienced any problem with lights. And my neighbor even heard about this idea. One of them was his grandmother. She had a lot of arguments with her life. And she asked me if I could put the lights on. So I put the lights in the dark, the light. Since now I've set up 7 models around my image and the radio. And my idea is also to use now all over Kenya. Scaring other predators, rhinos, leopards, and also to bring used to scare elephants away from this farm. Because of this invention, I was lucky to get a scholarship to the school in Kenya, because it's a national school, and I'm really excited about it. Many schools are coming in and helping by fundraising and creating awareness. I even took back my friends to my community and brainstorming the lights in the rooms we don't have, and I'm just that you have from them. So 1 year ago, I was just a boy in Savannah Grassland, hiding my father's house, and I used to see planes flying over, and I told myself that one day I will fly inside. And here I am today. I got a my first time. My big dream is to become I used to get land because my invention is saving my father's house, and the land gave me the land that meant showing the missing land. Bien. ¿Se dieron cuenta que todo lo que les platiqué se resumió en una sola historia? ¿Vieron cómo realmente de un gran problema, de una gran necesidad, en un contexto muy diferente al nuestro, ese gran problema se buscó solucionar de diferentes maneras, pero a la primera no se logró, sino fue experimentando hasta que llegó a la solución más eficiente y así es como innovó. Bien. Primero, para lo que ha sucedido es que es promover las habilidades, ¿sale? Estas habilidades que hablamos hace un momento, ese pensamiento crítico, pensamiento creativo, ¿sí? Es el primer paso. Ahora, cuando empezamos a detectar problemas o necesidades a partir de ese pensamiento crítico, facilitamos la experimentación, la prueba y error, hasta encontrar y para descartar y confirmar hipótesis de lo que funciona y no funciona. Y lo más importante es que nos permitamos probar. Por eso los niños son los más creativos, porque no tienen miedo a equivocarse. Nosotros sí. Nosotros desde pequeños nos han dicho que si nos equivocamos, tiene que haber un castigo, un regaño o una mala nota. Por último, así evolucionamos las ideas. De todas las ideas que tengo, voy probando y son incrementales. Es decir, agarro pedacitos de cada una de las pruebas para lograr un resultado final mucho más poderoso.
Y ahora les pregunto, ¿cómo reaccionas tú cuando tu hijo o hija se equivoca? ¿Lo regaño o lo impulso? Esa, quédenselo ustedes la respuesta. Bien, ahora Dana les va a platicar un poco del material que tienen ahí para que todo lo que hablamos hoy lo puedan llegar a aplicar a casa hoy mismo. Ok, recapitulando un poco. No sé si me escucho. ¿Sí me escucho? Perfecto. Ok, lo que vimos ahorita fue un pequeño proceso de por qué es tan importante dejar a los niños tener ideas y probar sus ideas. ¿Qué hubiera pasado si la mamá de este pequeño le hubiera dicho ese día que desarmó su radio que nunca más tocara absolutamente nada? ¿Existiría esa solución? No la tendrían. No habría resuelto un problema tan importante de su comunidad. Por eso permitir a que los niños tengan esta oportunidad de experimentar, de ver cómo pueden solucionar las cosas por sí mismos, se vuelve tan importante, porque eso es lo que les va a permitir tener este músculo de intentar las cosas. Ya decíamos ahorita, a nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo equivocarnos. Nos choca la palabra fracaso. Si no, ¿a quién le gusta fracasar? No nos gusta, no. Tenemos esta idea de que es algo que tenemos que evitar a toda costa, que el error es malo, que tenemos que huir de él lo más posible y alejarnos de él lo más posible. Pero lo cierto es que todos fracasamos en algo y todos nos vamos a equivocar y a todos nos va a pasar que cometamos algún error. Y normalmente nuestras mayores lecciones nacen de esos errores. Nacen de esas veces que nos equivocamos y que algo no salió como lo pensábamos. ¿Qué pasa si a nuestros pequeños, en vez de decirles, no te equivoques, es qué aprendes de eso que te equivocaste? ¿Cómo evolucionas tu idea a partir de lo que no funcionó? ¿Por qué no vemos el error y el fracaso como oportunidades de aprendizaje? Y eso empieza en casa, en cómo reacciono yo cuando se le cae el vaso de leche al niño porque pues, lo equilibró mal. O cuando ya fue y rompió algo por estar corriendo en la casa. ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es el valor que le doy a esa equivocación? ¿Y cómo podemos mejor sacar las lecciones de esas cosas? Entonces, para promover el pensamiento creativo y la innovación, tenemos que hacernos fans del error. Porque el error nos empieza a decir dónde mi idea no funciona, dónde puedo mejorar, dónde mi idea tiene esa oportunidad de evolucionar. Pero si evitamos el error, jamás evolucionaremos nuestras ideas. Y normalmente eso limita el crecimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra vinculación con error. Ahora, en las hojitas que tienen enfrente, tienen una serie de ejercicios, de recomendaciones, tanto para la parte de pensamiento creativo como la parte de pensamiento crítico. Entonces, si quieren, empezamos con la de pensamiento crítico. Son 3 ejercicios que podemos practicar en casa, en familia, que nos ayudan de manera muy sencilla a empezar a trabajar esta visión del pensamiento crítico, de cómo empezamos a cuestionar si eso tiene que ser así o podría ser diferente. La primera recomendación es comentemos una noticia de casa. Evidentemente, no le soltamos el periódico al pequeño con todo lo que pueda traer, sino que buscamos una noticia que pueda ser adecuada para su edad. Que puede ser desde que abrieron una nueva paletería en el parque de la ciudad o que están construyendo un nuevo puente. Cosas que puedan llevarnos a reflexionar por qué se está haciendo lo que se está haciendo y qué es lo que creemos nosotros que pueda generar esa noticia, esa actividad o eso que está sucediendo. El objetivo de esto es que comentemos la noticia entre ambas partes, que nosotros le demos nuestra opinión, pero sobre todo que escuchemos la opinión del otro. Una recomendación importante para estos ejercicios es que quitemos nuestro juicio de valor de adultos. No se vale ponerle juicio a las ideas de los pequeños. Puede que para él sea un cambio importantísimo y puede que para nosotros sea como de, ¿y eso qué? No invalidemos las ideas de los pequeños porque eso lo que hace es que mejor me meto a la casita que todos dibujan porque en mi casa pues dijeron que esa no era la buena.
Cuando hacemos estos ejercicios con ellos, les estamos enseñando el valor de sus ideas, el valor de su opinión. Por ello necesitamos estar totalmente abiertos a la escucha activa con ellos para que aquello que nos transmitan sea escuchado y sea recibido. Y sobre todo, que les podamos seguir cuestionando sobre lo que nos están diciendo. A lo mejor él considera que un puente puede ser malo. Y ok, ¿por qué un puente puede ser malo? Y entonces te pueden sacar cosas muy interesantes como, es que ahí no pueden pasar los pájaros, por decir algo. Su manera de ver el mundo puede ser muy distinta a la de nuestra como adultos, pero justamente estos ejercicios es para ejercitar el diálogo. Y es diálogo, no cuestionamiento. O sea, no vamos a hacerlos aquí interrogatorio de ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿A qué horas? ¿Y cómo? Que esa es una manera en que solemos conversar con los niños. Y desgraciadamente cuando hacemos eso, lo que sucede del otro lado es no, sí, no, ajá, no sé. Sucede eso, cortamos el diálogo cuando hablan así con otro adulto. Si llegaras así con el vecino y le empezara a decir, ¿dónde estuviste? ¿Y cómo hiciste? ¿Y dónde quedaste? O sea, no es una conversación. Entonces, para estos ejercicios necesitamos ponernos en modo de diálogo y conversación con nuestros propios pequeños. Otro ejercicio que viene aquí es que también podemos hacer este ejercicio de estar cuestionándonos a partir de un cine debate. Esto puede ser muy sencillo, podemos escoger una película adecuada para nuestro pequeño, una película que de preferencia ya hayamos visto nosotros, para que tengamos puntos de unión de dónde voy a empezar a hacerle preguntas o sobre qué vale la pena hacerle preguntas. Y si sentimos que una película a lo mejor es demasiado largo para empezar, podemos empezar con cortometrajes. Hay cortos, podemos buscar en la web, hay cortos muy pequeños que nos pueden ayudar a empezar a generar esa discusión, ¿no? Y podemos llevarlo a temas de interés y también respetemos mucho la inteligencia de los pequeños, porque ellos tienen una opinión sobre cosas que a veces nosotros creemos que ellos no captan o que creemos que ellos no están visualizando del entorno. Y al final ellos pueden aportar muchísimo. Ya vieron, si alguien le hubiera dicho a este niño, no es que tú no sabes cómo se hacen estas cosas porque aquí se cazan leones, pues ya se hubiera quedado como que, bueno, yo no puedo hacer más, yo solo cuido las vacas de mi papá, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudamos a generar opinión? Pues es precisamente ponerlos en diálogo. Otra herramienta es una de las herramientas que todo el mundo tenemos de la manera más sencilla, que es lo más simple que podemos usar, que son las adivinanzas y los acertijos. Pero aquí lo que es más importante es que el adulto no se desespere. Que el adulto no se desespere porque el niño no la cacha, o que el adulto tenga la paciencia de esperar al proceso de razonamiento que está haciendo el niño. Y puede que nos sorprendan porque a veces sacan opciones que no estaban en tu escenario y que ellos se encuentran relaciones en cosas que a lo mejor nosotros no. Entonces, lo importante de este ejercicio y lo importante de hablar del pensamiento crítico y cómo lo desarrollamos en los pequeños es que necesitamos darle la oportunidad de opinar, darle la oportunidad de pensarlo diferente, de salirse de lo obvio y empezar a darnos otras alternativas y buscar cuál puede ser su inconformidad en eso que nosotros llamamos cotidianidad. Entonces, ahí es donde pueden empezar este proceso de detectar necesidades. Y si hay una chispa de interés, una chispa de curiosidad, es nuestra mejor puerta de entrada para seguir trabajando con los temas. ¿Okay? Ahora, también tenemos ahí en sus hojitas otros 3 ejercicios que son para pensamiento creativo. Son ejercicios muy sencillos que igual podemos practicar en la ida en el coche, que podemos estar aterrizando en una tarde con nuestros pequeños, que pueden ayudarnos mucho. Uno muy sencillo es hacer un ejercicio de historia continuada. ¿Cómo funciona esto? Si yo te digo una premisa, te voy a decir, por ejemplo, érase una vez un lugar donde nadie dormía. Porque las noches eran eternas y había fiesta. No escuché lo que él dijo. El compañero complementó porque las noches eran eternas y siempre había fiesta. Ay, no se me ocurre nada. Y a las personas les gustaba disfrutar más la fiesta que... No sé.
¿Ok? A las personas les gustaba más disfrutar la fiesta. Luego, ¿qué pasa? Y posteriormente se ponían a bailar y a disfrutar toda la noche hasta el hartancio. Ok, disfrutaban toda la noche hasta el hartazgo. ¿Qué pasaba después? Después había un festín y a la gente le gustaba comer mucho lo que había. Ok, y a la gente le gustaba comer mucho lo que había. Y un día todos se dieron cuenta que todos tenían unas grandes bolsas moradas debajo de los ojos. ¿Y qué pasó después? Se preguntaban por qué había pasado eso. Empezaron a investigar el problema de por qué tenían esas bolsas moradas. Ok, empezaron a buscar por qué tenían bolsas moradas. Un día alguien encontró la solución y pensó que era dormir. Ok, ¿alguien se le ocurrió que tal vez era porque nadie estaba durmiendo y todo el mundo andaba de fiesta? Algunos pensaron que esa no era una buena idea. Algunos no creyeron que era buena idea. Ok, ¿y cómo terminó este pueblo? Asignaron horarios para que esas bolsas desaparecieran. Ok, se asignaron horarios para que cada quien pudiera dormir en algún momento. Ok, si se fijan, acabamos de hacerlo súper rápido. De repente nos cuesta trabajo, es como de, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dejemos fluir las ideas. Acabamos de hacer un pequeño ejercicio donde inmediatamente nuestro cerebro empieza a conectar. Es algo muy simple que podemos hacer con los pequeños en la fila del camión, mientras vamos en el coche, pero que los estimula de una gran manera. Lo importante de este ejercicio es que tenemos que tomar en cuenta 3 cosas. Toda historia tiene una introducción, un desarrollo donde hay un clímax o un problema y una conclusión. Entonces tenemos que ayudar a nuestros pequeños a que lleven esas etapas en la historia. Si no, nos quedamos como eternamente en lo mismo y no evoluciona la historia. Entonces eso nos ayuda a darle un poco de sentido. Este es un ejercicio muy sencillo. El segundo ejercicio es uno de un dibujo creativo. ¿Cómo funciona? Empiezo yo a dibujar en una hoja y mi hijo está dibujando en otra. Después de cierto tiempo, hacemos como que suene una alarma, podemos poner un contador, un cronómetro, intercambiamos dibujos. Yo te doy lo que yo estaba dibujando, tú me das lo que estabas dibujando y seguimos dibujando. Lo importante aquí es que no se vale borrar, no se vale quitar, no se vale decir esto no es, sino al contrario, lo que tenemos que hacer es sumar al dibujo que ya tenía la otra persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que después de otro minuto o el tiempo que hayamos asignado, volvemos a cambiar de hojas y volvemos a continuar el dibujo que sigue. Se van a dar cuenta que tú empezaste con una casa y seguramente él lo vio que era un astronauta y entonces ya nos fuimos al espacio. Cosas así pueden pasar, pero lo importante es que no lo limitemos, lo dejemos ir y que nos acostumbremos a que las ideas suman unas a otras. Y así como yo estoy aportándole a la idea del otro, el otro me va a aportar a mis propias ideas. Este proceso nos va a ayudar a que nos acostumbremos a que la creatividad parte de algo que ya existe, parte de ideas o conocimientos o cosas que puede que ya tengamos, pero los vamos a plantear de una manera diferente. Si yo recibo un dibujo y le doy la vuelta, a lo mejor es otra cosa y a lo mejor puedo sumar desde una nueva perspectiva, que eso es parte de lo que genera y nos permite la creatividad. Y finalmente, un último ejercicio que tenemos es que vamos a construir un objeto, el que queramos, con materiales de reuso. Puede ser con materiales de reuso, latitas, tapas, cajas, papeles, lo que tengamos por ahí guardado, pero la idea es que pongamos un reto. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, vamos a construir una nave espacial, y lo que tenemos son puras cajitas y puras tapitas y puros colores y papelitos, ¿cómo la construiríamos? Es dejar volar la imaginación y permitir que esas ideas que empiezan aquí se materialicen. Y lo más importante es que podamos resolver el problema de construir un objeto, el que queramos, el que definamos, pero que lo hagamos de manera libre. Aquí no es como es que tiene que tener 2 cañones y tiene que tener 3 ventanas, porque si no, no es una nave espacial. No, a lo mejor su nave espacial tiene 20 ventanas porque pues queremos ver el universo, ¿por qué no? Entonces, tenemos que dejar que el proceso fluya y que por consiguiente cada uno de los pequeños aporte desde sí. Mientras más
demos esta oportunidad de que el niño tenga materiales o elementos con los cuales pueda explotar su creatividad, más fácil va a ser que cuando nos enfrentemos a necesidades que requieran innovación, tengamos ya este musculito bastante entrenado de cómo podemos llegar a generar esas innovaciones. Okay. Finalmente tienen una hojita que es nada más un par de recomendaciones, que es, pues ahora sí, con el resumen de mucho de lo que les hemos dicho el día de hoy. Primero, tenemos que ayudarnos a que entendamos el error como parte del proceso de aprendizaje. Ya se los decía, pues es una forma en que nosotros podemos evolucionar las ideas. Y si no queremos equivocarnos, no nos movemos. Si no queremos equivocarnos, lo más seguro es que no crezcamos. Y si les ponemos ese freno a los niños de es malo equivocarse, ellos también van a dejar de intentar. Entonces, hay que quitarnos esa idea. 2 es, en lugar de limitar, en lugar de entrar en crisis porque el niño pintó la pared, es cómo canalizamos eso. En lugar de ponerle trabas, a cómo lo conducimos a que todas esas ganas de expresarse, a que todo ese potencial suceda en las mejores condiciones. ¿Cómo se puede canalizar esa energía? Haz muchas preguntas. Preguntémonos sobre todas las cosas. ¿Cómo funciona la luz? ¿Por qué hay lugares donde no hay luz? ¿Por qué los pájaros vuelan y los coches no? Preguntémonos, regresemos a esa etapa de los pequeños donde todo el tiempo están preguntándose cosas. Y en el preguntarnos cosas nos van a salir muchas cosas que podemos aprender y mucho que podemos investigar juntos. Y para eso se vale que cada vez que nuestro pequeño encuentre un problema o que haya alguna situación en casa como de se nos rompió la chapa, ¿qué se te ocurre que podamos hacer para cerrar la puerta? Promovamos que ellos sean quienes solucionen los problemas. No brinquemos siempre a resolver los problemas, sino que tengan esta posibilidad de pensar alternativas. Hagamos divergencia de pensar ideas, opciones, cómo podemos abrirnos a posibilidades y luego convergencia para escoger una mejor idea. Y finalmente, se vale decir no sé, eso yo no lo sé. ¿Qué sucede cuando decimos no lo sé? Nos permitimos aprenderlo y podemos juntos investigar sobre lo que sucede. Porque a veces nos dan miedo las preguntas de los niños porque no siempre podemos resolverlas, no siempre podemos contestarlas. Entonces aprendamos a decir, no sé, no tengo idea, vamos a investigar juntos. Sí, no nos quedemos con la duda, investiguémoslo de alguna u otra manera. Ahorita hay muchísimas formas de encontrar información, pero busquemos que haya este detonante de que a partir del decir no sé, nos abramos al aprendizaje. Al final, el proceso creativo es algo que los niños tienen de manera muy natural. Ahora sí que lo que tenemos que hacer es algo que decía María Montessori, que es básicamente quitarnos del camino y permitir que las cosas sucedan. Entonces, si queremos niños creativos, niños innovadores que sean capaces de resolver problemas, tenemos que darles condiciones para que su creatividad no se limite. Entonces, muy bien. Ok, entramos en la sala de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Todo clarísimo, ya. Vamos a salir a criar niños innovadores. Muy bien. ¿Por acá sí? Sí, hace un momento hablaban sobre que la única límite, más o menos, palabras más, palabras menos, para que a un niño se le permitiera hacer algo, sería que no fuera de riesgo o no pusiera en peligro, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿cómo manejar la otra parte que tiene que ver con su adaptación a un mundo social, de reglas, de normas? En casa aprende ciertas cosas y en casa se le pueden dar mucha flexibilidad, mucha libertad, porque pues, es un entorno cerrado, ¿no? Es una comunidad cerrada, pero también cómo manejar esa otra parte que le va a servir para cuando salga
y saber que allá no solamente se le permite lo que no afecta a los demás, sino que también ciertas normas sociales y jurídicas que va a enfrentarse. Bueno, algo que nos ayuda mucho con los pequeños es la comunicación. Y en este ejercicio de desarrollar el pensamiento crítico, también podemos poner estas reglas sociales en la mesa, ¿no? En casa nosotros consideramos estos patrones o aquí puedes hacer ciertas cosas. ¿Qué sucede en otros espacios? En casa de abuelita, por ejemplo. Casa de abuelita tiene un montón de figuritas de cristal que son muy delicadas. Y aquí puedes jugar y correr todo lo que quieras, pero a lo mejor en casa de abuelita correr en la casa es algo que no podemos hacer, ¿no? Por cuestión. Es un poco como explicamos la razón de ser de estas normas o estas reglas que hay en otros espacios y por qué puede llegar a ser importante que el pequeño las siga. Aquí la idea no es que no haya límites o que sea una anarquía y que todo el mundo haga lo que sea, sino que la razón por la cual seguimos esas normas o seguimos esas reglas sea una razón interna y no sea solo porque alguien dijo no se puede. Mientras más ayudamos a nuestros pequeños a entender por qué queremos que se comporten de cierta manera y más les validamos el comportamiento que estamos buscando, más fácil va a ser para ellos adaptarse a otros espacios. Entonces, mucho de la parte de los límites, parte de los diálogos y las negociaciones que hacemos nosotros mismos con nuestros pequeños. Digamos que es mucho más el cómo comunico el límite y el porqué del límite que el límite en sí mismo, ¿no? Creo que Sí, nada más para concluir la participación es que mi preocupación es porque pues me ha tocado ver a lo largo de muchas experiencias, tanto en lo familiar como en lo externo, el abuso por parte de los papás en cuanto a reprimir, voy a usar una palabra, castrar a los hijos en lo intelectual y en lo creativo, solo por ese afán de manifestar su poderío, su autoridad, el que porque soy tu papá, porque soy mayor, porque lo digo yo. Y a mí me ha traído algunos problemas cuando les digo, es que no es por qué le dices que no lo haga, es por qué no lo va a hacer. Entonces como que los confronto más con el cuestionamiento de cuando le dices a tu hijo, no, eso no, simplemente plantéate, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y muchas veces se caen los argumentos porque no encuentran un por qué no. Aunque no haya un por qué sí, pero no hay un por qué no. Y mientras no haya un por qué no, déjalos. Sí, justamente. Por ahí va mucho. Cuestionemos qué tan importante es el límite y qué estamos enseñando con ese límite. Que estamos más bien haciéndonos la vida cómoda, porque a veces hay límites que son más para hacernos la vida cómoda como papás, o realmente estamos buscando promover cierta habilidad o cierto comportamiento en ellos. Entonces, el porqué de los límites es muy importante. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Por acá? Pues hay veces que los maestros cortan como la creatividad de los niños porque dicen, no, una casa tiene que ser de tal forma o una vaca no puede ser de ese color o cosas así. ¿Cómo podemos nosotros como enseñarle a nuestros hijos o a los niños que puedes como seguir esas normas pero a la vez seguir tu misma creatividad? No sé cómo decirlo. Pues mira, aquí el primer tema es que vivimos en una sociedad de reglas, ¿no? Y una cosa es conocer la regla y otra cosa es ser punitivo con la regla, que no es lo mismo. Si nosotros conocemos las reglas del juego, las seguimos, ¿no? Entonces, si a lo mejor la escuela, el sistema escolarizado te obliga a ello, en casa explicar que es un sistema, estás ahí un momento, mientras estés ahí, cúmplelo. Fuera, tenemos, digamos en casa sí hay reglas, pero la regla es no te lastimes, la regla no lastimes a nadie más, sigue creando, pero créalo en este espacio. Digamos que es delimitar, ¿no? Más no prohibir, delimitar
y a ser consciente. O sea, aquí la palabra clave es conciencia. Consciente de que ese espacio se debe seguir ciertas reglas, en el resto eres libre, ¿no? Así como hace rato hablaban del tema del límite del ejemplo que pone Dana, ¿no? Oye, pues en casa de la abuelita no se puede correr porque hay vidrio y puedes lastimarte. Ya sabe que en cualquier lugar se puede correr, menos ahí. Pero no es una prohibición. Haz todo lo que quieras, pinta el piso si quieres, pero no corras, ¿sí? Entonces creo que es un tema de concientización. Bien, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Es un momento de hablar, es un momento de cuestionar. ¿Me puedes recomendar bibliografía? Sí, claro, aquí está la experta. Perdón, ¿puedes repetirlo un poco más alto? Porque no te escuché hasta allá. ¿Algún autor o bibliografía? Miren, uno de mis autores favoritos para temas de creatividad es Ken Robinson. Ken Robinson tiene un par de libros alrededor de la creatividad. Tiene, de hecho, una conferencia TED que explica por qué las escuelas matan la creatividad. Y bueno, es una invitación justamente a hacer exactamente lo contrario. Y tiene un libro en particular que creo que todo papá debería leer, que se llama El Elemento, que es más que solo la esencia de la creatividad, es cómo encontramos ese potencial que tiene el pequeño y lo ayudamos a detonarlo, ¿no? Y bajo la premisa, él pone un ejemplo en este libro donde habla de una de las... quien hizo la coreografía original del musical de Cats. Cuando ella era niña, era una niña inquieta, hiperactiva, que no ponía atención, que tenía problemas en la escuela. Evidentemente nadie quería que hiciera nada. Entonces, la escuela la manda a educación especial porque tiene problemas de atención y porque no se puede quedar quieta. Y cuando la llevan a la entrevista con el psicólogo la observa, platica con ella y luego le dice a la mamá: vente, vamos a salirnos un momento. Y deja a la niña en el consultorio con la radio prendida. Entonces, se sale la mamá y el psicólogo y están observándola desde la ventanita. Y la niña lo primero que hace es pararse y empezar a bailar. Y entonces el psicólogo lo que le dice es: tu hija no tiene ningún problema, solo piensa con el cuerpo. Y la meten a clases de danza. Y entonces descubre que lo suyo era moverse, que su cuerpo necesitaba moverse para pensar. Afortunadamente, pues ella tuvo, ahora sí que esa dicha de que hubo alguien que detectó que el problema no era que fuera hiperactiva, ni que tuviera un tema de atención, ni nada por el estilo, sino es que necesitaba canalizar su talento. Y después se convierte en una de las coreógrafas más importantes que ha dado Broadway, ¿no? Y bueno, es un ejemplo que narra Ken Robinson en el libro, pero es un poco la idea. Cómo encontramos esas habilidades que tienen los pequeños para potencializarlas. Para mí es una de las mejores recomendaciones por las que podemos empezar. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Perfectísimos. Por acá. Como educadora, ¿cómo podemos estimular la creatividad en los alumnos? Que como educadoras, ¿cómo podemos estimular la creatividad? Yo te diría que lo primero es que tu aula sea un espacio donde se valga equivocarse. Ese sería como el paso número 1, donde empecemos por ahí, ¿no? No limitemos la posibilidad de cometer errores y aprender de ellos. El segundo es mucho cómo hacemos que nuestro espacio de aula sea un espacio donde se pueda experimentar. Y se puede experimentar en esta lógica de: si quiero hacer un prototipo de algo o probar algo, haya la posibilidad de hacerlo. Algo que ayuda muchísimo ya en diseño instruccional, por llamarlo de alguna manera, es trabajar sobre proyectos. ¿Cómo encontramos un problema conjunto y tratamos de resolverlo entre todos? Aquí la clave es cómo nosotros no metemos nuestra cuchara en el proceso y básicamente conducimos, guiamos, apoyamos, pero no decimos cuál es la solución. Nosotros no definimos la solución ni definimos cuál va a ser el valor del problema, sino dejamos que sean ellos los que propongan las soluciones, los que vean si funciona o no funciona, si a lo mejor nos emocionamos demasiado y eso no era la idea, o
cómo solucionamos o mejoramos esa idea, ¿no? Cómo vamos a generar algo diferente. Eso es una gran manera de empezar, porque justo nos lleva al cómo innovamos y generamos que a partir de este problema pues van a aprender 20 cosas más, ¿no? Porque un problema puedes verlo desde una manera muy lineal o verlo de una forma mucho más sistémica donde ves todo lo que está alrededor. Y al ver todo lo que está alrededor, pues te detona un montón de aprendizajes. Es una manera de eso. Bien, perdón, se nos ha acabado el tiempo, pero ¿qué creen? Nos faltan 3 actividades más todavía. No es cierto, lo vamos a hacer en un minuto muy rápido. Primero, saquen su celular todos, abran su Facebook, abran su Instagram y síganos como Play Aprende. Para los papás, mamás que quieran seguirnos, está el grupo de Play Family. Ahí pueden encontrar tips, conferencias, pláticas acerca de elementos para ayudarles en su crianza. Segunda actividad que nos faltaba. ¿Les gustan las selfies? ¿Nos tomamos una selfie? Pero va a ser en video porque somos muchos. ¿Está bien? Bien. ¿Están listos? Como si fuera una ola, ¿eh? Ahí va. ¿Cómo está Recrea, Jalisco? Muchas gracias. Y última actividad. En sus materiales van a encontrar una hoja que es una encuesta. Es una encuesta de calidad. Esa con sus calificaciones y sus comentarios nos ayudan a mejorar para hacer muchos talleres de estos. Y pues, muchas gracias.